Bien. Antes de leer el pasaje, permítanme pensar una cosita, una pregunta. ¿Alguna vez usted perdió una oportunidad y después se arrepintió de no haberla aprovechado? Sí, ¿no? A veces pasa. Hay una oportunidad y uno no la aprovecha, y pasó la oportunidad y no la aprovechó. A mí se me da a veces por pensar si en tal situación yo hubiera hecho esto distinto, el resultado hubiera sido distinto. Bueno, nosotros sabemos que no hay... Ya está, lo que pasó, pasó. Nuestro sermón de hoy tiene como título Despreciar un tesoro. Imagínense que a ustedes les ofrecieran un tesoro. ¿Lo despreciarían? Te ofrecen un tesoro, ¿vos lo despreciarías? Te lo dan, te lo regalan. Pero a veces puede pasar. Mientras yo leía el pasaje y pensaba en esto, me acordaba de un cuento de un argentino que se llama Juan Carlos Dávalos. El cuento se llama La cola de gato. Es un cuento medio sonso que dice que hay un hombre que se llama Roque Pérez se llama, no sé, Roque Pérez, que hay un pueblo que se llama así. Roque Pérez de chiquito empezó a trabajar en una tienda y trabajó en esa tienda y él era chiquito, así que él trabajaba ahí y cuando terminaba el turno todo el mundo se iba y él cerraba la puerta al lado de adentro y él dormía ahí mismo en la dependencia, en la parte de atrás, y él veía todos los días algo que colgaba del techo. Piensa el tiempo antiguo, techo alto, él veía algo colgado del techo, algo como una cola de gato, así se llama el cuento. Y cuando lo vio, dice, ¿qué será eso? ¿Y eso qué será? ¿Qué será? Mañana voy a agarrar la escalera y me voy a subir a ver qué. Bueno, al otro día no lo hice. La cuestión es que trabajó como 20 años en la misma tienda, Roque, y nunca se subió a ver qué era eso que estaba ahí colgando. Un día el dueño de la tienda se muere, la tienda cierra y él se queda sin trabajo. Pero como era buen empleado, le dan trabajo en la tienda de enfrente, otro negocio justo enfrente. Ahí donde estaba el lugar donde él trabajó tanto, compra a alguien para poner otro negocio y dice, bueno, vamos a acomodar, vamos a limpiar, vamos a pintar. Y mira, ya hay algo colgando arriba del techo. Vamos a conseguir una escalera prestada. ¿A dónde piden la escalera prestada? El negocio de enfrente donde trabaja Roque. ¿Quién trae la escalera? El mismo Roque. ¿Quién sostiene la escalera? Roque. Y el hombre va, se sube y tira de la cola de gato y resulta que era una antigua bolsa llena de monedas de oro. Es un cuento tradicional del norte nuestro, Argentina. Toda su vida Roque estuvo ahí y tuvo una fortuna, un tesoro a su alcance. Y lo despreció. Y muchas veces los hombres también despreciamos oportunidades, tesoros y cosas valiosas. Abra su Biblia, antes de leer el pasaje de hoy, abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Y vamos a ver lo contrario, un hombre que tiene la oportunidad de hacerse de un tesoro y no la desaprovecha. ¿Tienen? Mateo 13, 44. ¿Qué dice ahí? Además, porque el Señor Jesús viene hablando de otras parábolas similares, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿No? Dos ejemplos absolutamente distintos. Alguien que desaprovecha una oportunidad y alguien que al ver un tesoro lo reconoce
como el tesoro más grande y está dispuesto a entregarlo todo en pos de ese tesoro. Bueno, aquí el Señor está hablando de el reino de los cielos, con conocerle a Él. El pasaje que nosotros vamos a ver hoy es quizá un pasaje de los más tristes, porque hay alguien a quien le muestran una moneda falsa, a todas luces falsa. ¿Vieron que nosotros tenemos el dicho más falso que moneda de 3,50? ¿Por qué? Porque no hay. Bueno, a este hombre le van a mostrar una moneda de 3,50 y él se va a dar cuenta que es una moneda de 3,50. Y después él va a tener la oportunidad de ver un tesoro. La respuesta obvia, ¿cuál es? No quiero eso, quiero esto otro que sí vale. Y él va a elegir mal, va a elegir muy mal. Con eso en mente vamos a leer el pasaje de hoy, que se encuentra en Hechos, capítulo 24. Y vamos a leer de los versículos 1 al 27, es decir, todo el capítulo. Entre paréntesis, estamos llegando al final de Hechos. Oremos para que el Señor nos muestre cómo seguimos. Justo ayer hablaba con un hermano muy querido por mí y en su iglesia también están predicando Hechos. Recién arrancan ellos. Y yo digo, no, nosotros ya vamos por el 24. Y después, ¿con qué vas a seguir? No sé. Vamos a ver lo que el Señor quiere. Mateo 24. Y hoy vamos a leer todo el capítulo. ¿Qué dice? Para contextualizar, ¿no? En el capítulo anterior, Pablo estaba en Jerusalén. Los judíos habían hecho un complot para matarlo. Y entonces el tribuno Claudio Lisias, para que no sucediera eso, lo había enviado a Cesarea, donde estaba el gobernador Félix. Y el gobernador Félix lo recibió y le dijo, bueno, mañana vemos qué hacemos con vos. Bueno, llegó mañana. Acá está. No, iba a esperar a los acusadores, porque pasaron 5 días en realidad. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Nosotros vamos a ver 3 formas en las que un tesoro puede ser despreciado. Antes de proseguir, todos tienen claro cuál es el tesoro que Félix despreció, ¿verdad? ¿Cuál es el tesoro que Félix tuvo ante su presencia y no recibió, no lo quiso? A Cristo mismo, el Evangelio, el más precioso tesoro que podría haber, la verdad. En la primera parte de nuestro texto vamos a ver a los judíos presentándose delante del gobernador con sus acusaciones. ¿Qué hacen ellos? Mienten, fabulan, engañan. Y es re obvio. En la segunda parte de nuestro texto vamos a ver a Pablo defendiéndose con una autoridad que solo la verdad puede dar. Y en la última parte del texto vamos a ver a Pablo presentándole el Evangelio a este gobernador. Pero a este gobernador despreciando el tesoro precioso de la verdad del Evangelio y queriendo congraciarse con los judíos. Tremendo. No puede haber algo más triste que eso. Vamos al primer punto de nuestro sermón. La primera verdad o la primera manera en la que Cristo, el tesoro más precioso, es despreciado, es cuando nosotros preferimos la mentira sabiendo que es mentira. Porque podemos pensar en que a veces somos engañados o no tenemos conocimiento. Pero a veces la mentira es evidente delante de nuestros ojos. Y si elegimos la mentira, estamos despreciando al Señor, estamos despreciando la verdad. Vamos al texto. Bueno, lo primero que dice ahí es: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. Y yo quiero que nosotros vamos a prestar atención a 3 elementos en esta primera parte del texto. Primero, a cómo ellos preparan el caso, la estrategia que usan.
Segundo, es muy evidente acá que son aduladores. Están dispuestos a mentir para conseguir su objetivo. ¿Sí? Decíamos nosotros, le chupan las medias a Fe. Terriblemente, se rebajan. Y por último, las acusaciones que le hacen a Pablo, que son todas falsas, mienten. Fíjense, lo primero que les digo, la estrategia que usan, que es una estrategia fuerte. ¿Cuánto tardó Pablo en llegar de Jerusalén a Cesarea? 2 días. Bueno, ellos en 5 días bajan, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías. ¿Bajan por qué? Porque Jerusalén, acuérdense, estaba sobre un sitio elevado y ir hacia cualquier otro lado siempre era descender. Bueno, ellos descienden a Cesarea. Pero al descender a Cesarea, ellos saben que se van a presentar delante del gobernador. ¿Y qué quieren? Que el gobernador les dé la razón a ellos y condene a Pablo. Acordémonos, lo que quieren los judíos es silenciar a Pablo. Y entonces, en esos 5 días, menos días, porque por lo menos tardaron 2 días viajando. Así que en 3 días, ellos agarraron y se prepararon para ir delante del gobernador. ¿Quiénes van? Va el sumo sacerdote y un grupo de ancianos, van los más importantes, no mandan a cualquiera. Y no solo eso, como ya quisieron hablar con el tribuno Claudio Lisias y no les salió bien, ahora buscan a un hombre especial. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Tértulo. Tértulo es un nombre romano, pero como él habla de nosotros y de nuestra ley, es judío. Así que este Tértulo es como un abogado famoso de nuestros días. ¿Cómo se llama este? Un Burlando de nuestra época. Un Fernando Burlando. Si alguno de ustedes tiene algún problema alguna vez y quiere un abogado que sabe que es cierta garantía, Burlando. ¿Cuánto sale? Ni pie, no te alcanza la vida para pagar lo que cobra. Lo sé de primera fuente. Mucha plata. Muchísimo. Bueno, estos están dispuestos a buscar a alguien que les asegure que va a ganar el caso. Este famoso Tértulo. Qué nombre, ¿eh? Tértulo. Consideralo. Entonces ahí acá hay una estrategia muy armada. Ellos quieren armar un caso bien fuerte. Quieren venir delante del gobernador y quieren asegurarse de apabullarlo, de conseguir su favor. Ahora vamos a hablar del gobernador. Así que este hombre Tértulo, judío él, era como una especie de abogado. Acá la palabra que tenemos en nuestra traducción es orador. La palabra puede ser orador o abogado. También se traduce como abogado humano. Lo que quiero que nosotros notemos es que estos judíos están jugando el todo por el todo. Están poniendo todo su esfuerzo en lograr que finalmente alguien calle a este Pablo que está hablando tanto y tanto de Jesús. Que les molesta tanto, lo quieren silenciar, basta del evangelio. Y entonces están dispuestos a todo. Y también tenemos que ver lo que hace Tértulo. Llegan entonces, 5 días después, el sumo sacerdote, los ancianos, Tértulo, se presentan delante del gobernador contra Pablo, porque es contra Pablo. Recuerden siempre, no es contra Pablo, al final es contra el Señor, están yendo contra el Señor. Contra Pablo sería fácil, pero contra el Señor no. Cuando este fue llamado, Pablo, ¿no? Lo traen. Vení que llegaron los que te acusan. Tértulo comenzó a acusarle diciendo, ¿cómo empieza el discurso? El discurso es típico de la época. Generalmente cuando uno se presentaba delante de un juez, lo primero que hacía era apelar a la benevolencia de, ¿sí? Como decirle,
yo confío en que vos vas a ser alguien justo. Bueno, y le dice Tértulo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Nosotros estamos de contento con que vos nos gobiernes. Vos sos un tipo que es repa. No. ¿Se dan cuenta que esto es adularlo? Sí, es muy evidente. Más evidente es si consideramos quién era Félix. Si algo hizo Félix, no fue sembrar paz. Félix no tenía ninguna habilidad, ningún mérito para ser gobernador. Él era un esclavo, había sido esclavo. Su hermano sí era inteligente. Su hermano sí era un tipo muy hábil políticamente y había llegado a ser asesor del emperador. Y le había conseguido al hermano este cargo de gobernador. El hermano de Félix puede que sea inteligente, que sea bueno. No era bueno, pero era un tipo más hábil. Este no. ¿Se acuerdan que hace unos pasajes nosotros hablamos de un egipcio que Tribuno Lisias confunde a Pablo con un egipcio que había hecho una sedición? Dice, ¿no sos vos el egipcio?, le dice el tribuno. Bueno, cuando pasó eso, ¿se acuerdan, no? Hubo un egipcio, en realidad un judío de Egipto, ¿no? Un judío que empezó a levantar alboroto político, juntó un montón de gente y el tipo fue al Monte de los Olivos y dijo, ahora yo voy a profetizar, los muros de Jerusalén se van a caer y nosotros vamos a entrar y matar a todos los romanos. Juntó un montón de gente que creyó en él y este gobernador mandó a ese ejército y puso paz. ¿Cómo? Matando a miles, con documentos más o menos fieles, por lo menos a 4.000 personas, algunos dicen que hasta 30.000 personas mató. O sea, fíjense el tipo de paz que sembraba Félix. No era una paz verdadera. Hemos hablado otras veces del concepto de la paz romana. Era un hombre corrupto, un hombre entregado a sus... Ahora lo vamos a ver, hay otro detalle que nosotros vamos a saber. No era un buen gobernante. No era para nada un buen gobernante. Ni prudente, ni pacífico, ni la gente... Era odiado. La gente lo odiaba. Todos lo odiaban. Los romanos lo odiaban, los judíos lo odiaban. Nadie lo quería, nadie lo apreciaba. Y se había ganado el odio. No es que lo odiaban por pobrecito, lo odiaban porque se había hecho odiar. Había hecho muchas cosas muy terribles. Era cruel y violento. Y era natural que la gente lo odiara. Y ahora estos empiezan su discurso así. Qué contentos que estamos de que vos seas nuestro gobernador. Lo que sigue es, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Equidad, justicia, que él sea igualitario. Menos de menos. La promesa de brevedad también era algo típico de la época. Tértulo habla como un abogado. Ese inicio del discurso de él es típico de un abogado de esa época. Recurrir a la benevolencia del juez, prometer brevedad. Capaz que después estaban hablando 2 horas, pero prometían ser breves. Aparte acá hay una intención. Si no es para que pierdas mucho tiempo. Vos nos vas a escuchar, te vas a dar cuenta de que lo que nosotros te decimos es verdad. Y o vas a meter preso a Pablo aislado, lo vas a condenar o lo vas a matar. Te vas a dar cuenta, nosotros tenemos verdad, no hay mucho que pensar. Y dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. La palabra para plaga es una peste, es funesto, es dañino, es perjudicial, es perverso, es malvado. La palabra original ahí es loimos, significa todo eso. No es una acusación, es un insulto. Comienza diciendo, este hombre que vos tenés ahí es lo peor de lo peor, lo peor de lo peor. Y ahora va a decir por qué lo considera una plaga. Y hay 3 acusaciones que ellos hacen.
La primera es que Pablo es un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Fíjense cómo dice todos los judíos, en todo el mundo. Está diciendo, este hombre, ¿sabes a qué se dedica? A enseñarle a todos los judíos en todos los lugares que se tienen que rebelar contra Roma. ¿Pablo hace eso? Jamás. Jamás. Él sabe que está predicando un reino que es de otro mundo. Promotor de sediciones. Nosotros hoy esa palabra no nos parece tan importante, ¿no? 2 por 3 aparece alguno que pone en Twitter que quiere matar al presidente y bueno, lo meten preso. Pero son. Porque las redes son graves. Y la mayoría de las veces son cosas que la gente pone en internet. En aquella época se lo tomaban muy en serio. Si esta acusación fuera cierta, Pablo iba a terminar muerto. Así que es una acusación grave. La siguiente acusación es que es cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Sí? Bueno, en realidad esto a Félix no le interesa. Los nazarenos son ¿quién? Los cristianos. Esa era una denominación que tuvo durante algún tiempo, después se perdió. Los cristianos fueron conocidos al principio como gente del camino, aparece ese término acá, como nazarenos, que es el término que aparece acá. También fueron considerados, en Antioquía fueron llamados cristianos, que es la época, la denominación que nosotros todavía usamos. En realidad esto a Félix no le interesa demasiado, que lo acusen de ser parte de una secta judía. Problema de los judíos, arréglense ustedes, no le interesa. La acusación final es que Pablo ha profanado el templo. Recordemos que si alguien hacía eso, que si alguien profanaba el templo, los judíos tenían derecho de matarlo. O sea, los romanos le habían dado permiso a los judíos de matar a quien hiciera algo tan terrible. Esa fue la acusación inicial. Y la repiten ahora acá. Tú mismo, dice, finalmente, intentó también profanar el templo. Y acá hay, prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esta última partecita, interviniendo el tribuno Licias, en algunos manuscritos no está, pero está aquí aclarando cómo cuenta Tértulo la historia. Él dice, cuando este hombre, porque nosotros ya lo sabemos, que está planteando sedición, que está enseñando mentiras, y vino a nuestro templo y agarró y metió a un gentil. Entonces, nosotros tenemos derecho a matarlo. Pero cuando lo agarramos, fuimos, le dijimos, venga para acá, marche preso, venga, ponga las manos así, que lo vamos a esposar, lo vamos a llevar a un lugar y lo vamos a juzgar y usted tiene que morir porque usted profanó el templo. Así le dicen los judíos. Pero cuando lo agarramos, vino el tribuno y nos lo sacó de las manos, violentamente, nos pegó, nos mandó los soldados. Fue al revés. Ellos se enloquecieron, empezaron a gritar, lo llevaron a empujones, a patadas, ¿se acuerdan, no? Lo quisieron matar y el tribuno tuvo que intervenir para que no lo mataran. Ahora, todo esto, Félix lo sabe, porque cuando Pablo llegó al gobierno, a Cesarea, ¿qué traía? Un informe del tribuno, que decía todo lo que había pasado. Y no solo eso, también Félix sabe que es inocente Pablo, porque el concilio mismo lo declaró inocente. Los fariseos, cuando Pablo se presenta delante de ellos y les habla, como ahora va a decir, que él es juzgado por predicar la resurrección de los muertos, los mismos fariseos dicen, che, ¿y si por ahí tiene razón? No hay nada malo en esto que dice. No vemos nada que justifique que nosotros lo condenemos.
Los fariseos lo declararon por lo menos no lo suficiente culpable para matarlo. El tribuno, cuando manda la carta, le dice: yo no veo nada, te lo mando porque lo quieren matar, lo quieren asesinar, pero la verdad es que si de mí dependiera, no te lo mandaría, lo suelto. Todo esto Félix lo sabe. Y entonces cuando él escucha las palabras de Tértulo, de más está decir que quizá le gusten las adulaciones, pero sabe que son mentiras. Yo me doy cuenta cuando un alumno se quiere congraciar conmigo para que lo apruebe. No trabajaste durante todo el año, papi. No te hagas el buenito ahora. Uno se da cuenta. Y más acá es re evidente. Si lo odian y ahora le dicen: nosotros vinimos a vos re contentos porque sabemos que vos sos tan justo, tan amable, tanto que nos vas a hacer. Félix sabe, está mirando la moneda de 3,50. Él sabe que ellos están mintiendo. Es evidente. Ahora, ¿cómo va a actuar él respecto a lo que estos hombres le dicen? Porque al final nosotros lo vamos a ver, él va a preferir esta mentira. Y es una tragedia elegir la mentira, sabiendo que es mentira. ¿Cuántas mentiras nosotros creemos todo el tiempo? ¿Cuántas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos? Nos justificamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces la gente... Piénselo, ¿no? Nosotros siempre tenemos la tendencia a pensarlo para otros. Sí, es cierto, hay mucha gente que vos decís: ¿cómo pueden creer semejantes cosas? Semejantes cosas. Pero ¿y nosotros? Pensémoslo nosotros. Muchas veces nosotros vamos a tener la verdad y la mentira delante nuestro. Y si conocemos al Señor, vamos a reconocer que la mentira es una mentira. Cuando nosotros de repente ninguneamos nuestro pecado, lo justificamos, lo achicamos, no es tan grave. Sabemos que nos estamos mintiendo y nos mentimos a nosotros mismos. Y estamos eligiendo la mentira sabiendo que es mentira, y eso es una tragedia. Y eso es despreciar al Señor Jesucristo, quien es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Segundo punto. Cristo, el tesoro, es despreciado cuando nosotros tenemos delante de nosotros la verdad y no nos rendimos ante ella. Y sabemos que es verdad. Así como vio la moneda de 3,50 y se dio cuenta que era falsa, ahora va a escuchar a Pablo y se va a dar cuenta, ya sabe, ni necesita escucharlo, ya sabe que lo que Pablo dice es verdad. Y miren, vamos a ver 4 cosas en esta segunda parte. La actitud de Pablo, que es distinta a la de los judíos, la defensa que hace Pablo de sí mismo, la confesión que está haciendo Pablo, y un tema que él trae aquí que es súper importante que nosotros consideremos, que es el tema de la resurrección. Lo primero, ¿cuál es la estrategia de Pablo? ¿Cómo habla Pablo? Y es notorio el contraste. Lucas nos muestra las dos caras para que nosotros veamos, dice. Haciéndole seña el gobernador a Pablo para que hablase, porque correspondía que lo dejen defenderse, respondió Pablo: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué adulación hay ahí? ¿Hay respeto? Sí, claro, hay respeto, pero no hay adulación. No hay mentira, no hay falsedad, no hay querer ganarse el favor. Él le dice: yo sé que vos gobernás esta nación hace años, y yo sé que aquello de lo que yo te voy a hablar, vos lo entendés. Detalle: ¿de qué nacionalidad era la esposa de Félix? Judía. Drusila, que en realidad no sé cómo se llamaría porque es otro nombre romano, era judía. O sea, Félix no era ajeno a todo lo que Pablo va a hablar, y entonces puede hablar con confianza.
con la confianza de saber que él está hablando la verdad. Y le dice, miren la defensa de Pablo, como tú puedes cerciorarte, andá y preguntá. Ya sabes, los soldados te lo informaron, todo el mundo sabe, todo el mundo me vio. No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Sí, claro, él vino desde Éfeso, llegó a Cesarea y estuvo 7 días en Jerusalén esperando ser purificado para presentarse delante del templo con los hermanos que iban a hacer voto. Y tuvo 7 días. Y el día que él fue, los judíos de Asia lo ven, se enloquecen y lo atrapan. Tuve 7 días, dice. ¿Qué sedición voy a armar en 7 días? ¿Qué plan? ¿Qué ejército voy a levantar en 7 días? Porque 12, dice 12. Pero de esos 12, 5 estuvo preso. Menos. Como puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. No subí a otra cosa. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Todo mentira lo que dice. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No las pueden probar porque no son ciertas. Pablo niega las acusaciones. Y dice, pero hay algo que confieso. Pero, dice, esto te confieso. Esa confesión de Pablo no es una confesión de un delito, no es una confesión de un pecado. Es una confesión de decirles, pues mira, estos dicen perseguirme por esto y por esto, pero en realidad me están persiguiendo por otra cosa. No les molesta, si yo hablo mal contra los romanos, en realidad a ellos no les molesta. A ellos les molesta que yo hable de Jesucristo y que yo predique la resurrección. Fíjense lo que dice Pablo. Esto te confieso, que según el camino, y acá camino es equivalente del Evangelio, que ellos llaman herejía, yo sí creo en eso. Yo sigo eso. Pero yo de esa manera sirvo ¿a quién? Al Dios de mis padres. Yo no he dejado de creer en el Dios de mis padres. Es más, hoy creo más. Hemos dicho esto muchas veces. Creo más, soy un judío más fiel. Porque he entendido y recibido que todas las promesas que Dios hizo a nuestros padres las ha cumplido en Jesucristo. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aclaración, ¿se acuerdan? Los saduceos no creían en la resurrección porque solo aceptaban los 5 primeros textos, los 5 primeros libros de la Biblia. Los fariseos tomaban todo, tomaban los profetas, los libros históricos. Yo creo en eso. Y creo, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, porque yo sirvo al Dios de mis padres, siguiendo a Jesucristo, creyendo todo lo que la Biblia dice y teniendo mi esperanza puesta en la resurrección que Dios ha prometido, por eso me acusan. Y de esto sí soy culpable. De esto sí soy culpable, de seguir a Jesucristo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y aclara los hechos. Dice, pero pasados algunos años vine. Y fíjense, ahí confiesa y dice, acá aparece explícitamente a qué vino. Ya sabemos por lo que ha dicho en otros lados. Vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Se acuerdan? Él juntó dinero entre todas las iglesias gentiles de Asia para la iglesia en Jerusalén. Estaba en ello. Yo estaba haciendo la mía, como quien dice. Yo vine a adorar, vine a ayudar, vine a... Cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. O sea, yo no estaba faltando el respeto al templo. No con multitud ni con alboroto. Ahora, si son ellos los que me acusan, ¿dónde están? Claro, esos judíos de Asia que fueron los primeros en acusarlos, ya se fueron, ya no están más. No están acá.
Era un tema ese. Si vos acusabas a alguien y después no te presentabas, tu caso... ¿Y dónde están? Los que me acusaron de que yo profané el templo llevando a un gentil. ¿Dónde están? No están. Y vos lo sabés. O digan estos mismos, los que están acá, estos, digan, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Y no si los mismos dijeron, no, la verdad es que no hay nada. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, y acá está, de esto lo acuso, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado, hoy por vosotros. ¿Por qué es importante la resurrección para Pablo? ¿Por qué Pablo la pone acá, enfrente, delante? Pablo sigue resaltando el tema de que su esperanza es la esperanza de la resurrección, una esperanza que ha sido cumplida en Jesús, el que resucitó. ¿Y por qué es importante que Jesús haya resucitado? ¿Y por qué es importante que nosotros mismos tengamos la promesa de la resurrección? Porque la muerte y el pecado van de la mano. La paga del pecado es muerte. Van juntas. Morimos porque pecamos. Porque pecamos, estamos condenados a la muerte. Pero Jesús es el vencedor sobre el pecado. Porque Él vivió sin pecado. Y Jesús es el vencedor sobre la muerte. Porque Él resucitó. Y Él ha prometido su vida y su perdón a los suyos. ¿Por qué nosotros tenemos esperanza de vida y resurrección? Porque nuestro pecado ha sido perdonado, si hemos creído en Cristo. El gran enemigo de la muerte ha encontrado la derrota en la cruz, donde el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, murió por nosotros, pero venció a la muerte al levantarse de la tumba. En la esencia del mensaje cristiano está la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Nuestra confianza, nuestra fe descansan sobre la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Ahora, al escuchar a Pablo, la diferencia con quienes lo acusan es notoria. Él no se rebaja a la adulación, no desmantela los cargos con la sencilla y lógica verdad. Para Félix es evidente quién habla verdad y quién habla mentira. Y no hay mucho que pensar. Y sin embargo, él va a preferir la moneda de 3,50. Es una tragedia no aceptar la verdad, no rendirnos cuando estamos ante ella. Es una tragedia poner cualquier otra cosa sobre la verdad, porque no hay nada más valioso. Cuando digo verdad estoy hablando de Jesucristo. Proverbios 23:23. ¿Alguien lo sabe? No lo busque. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él. Hasta ahora Félix tiene que decidir entre si les va a creer a los judíos o les va a creer a Pablo sobre lo que están hablando. Pero Pablo no se va a quedar en eso. Porque Pablo quiere, como siempre, traer y mostrar delante de este hombre la verdad de Jesucristo y la resurrección. Último punto de nuestro sermón. Cristo, el tesoro, es despreciado cuando nosotros no queremos aceptar que Él y solo Él es la verdad, que Él es el tesoro. Jesucristo es el tesoro, la perla de gran precio. Jesucristo es lo único por lo que vale la pena venderlo todo. La escena del principio de la parábola, el tipo que encontró el tesoro en el campo, lo vendió todo para comprar el campo. Todo. Porque ser hallados por Cristo vale la pena todo. Todo, todo, todo. Y no hay una tragedia mayor que haber tenido la verdad ante nuestros ojos, haber escuchado la verdad y rechazarla.
Entonces Félix dice, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Él sabía lo que los cristianos predicaban. Él sabía lo que los cristianos creían y vivían. Pero ¿qué hace? No se la juega. No está a la altura de las circunstancias. Y dice que les aplazó. O sea, pospuso la decisión. Y les dijo, cuando descendiere el tribuno Lisias acabaré de conocer de nuevo de vuestro asunto. Y los echa sin darles nada. Nada para Pablo, nada para los judíos. Porque lo que ellos querían, había una sola cosa que los iba a satisfacer. Y era que Pablo fuera condenado. Y si Pablo era condenado a muerte, mejor. Ese era el testigo. Lo que ellos querían era eso. Pero no pudieron. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Pablo es un ciudadano romano, no lo pueden aislar, no pueden. Así que le tiene que permitir que cualquiera que quiera hablar con él, como vimos que ya habló su sobrino en el pasaje anterior, lo haga, pueda entrar, pueda hablar con él. De esa forma él quiere que Pablo no se enoje tanto. Y manteniéndolo preso quiere que los judíos no se enojen tanto. No les da, a nadie le da lo que quiere. Y acá está lo terrible. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Luego de que los acusadores se marchan, Félix se muestra interesado. Él se dio cuenta quién tenía la verdad. Y lo convoca a Pablo. Y lo convoca con Drusila, que era judía. Detalles a conocer de acá. Drusila era esposa de Félix. Primero, una judía, ¿se podía casar con un romano? No. Ya ahí hay una cuestión rara. Para Félix, Drusila era la tercera esposa. No sabemos qué edad tenía Félix, pero había ascendido políticamente, 45, 50 años. Ponele. Drusila, menos de 20. Drusila estaba casada antes con otro, pero este se la sacó, por decirlo así como muy livianamente. La sedujo. O sea, cuando está diciendo acá que es judía, significa que sabe un montón de cosas, pero obviamente no. Yo les hablaba hoy del grado de perversidad y la vida que tenía Félix, y por qué era odiado y por qué era despreciado. Bueno, ahí tienen otros detalles de la vida de él. ¿Sí? Tremendo. Y entonces llaman a Pablo, porque quieren oír acerca de la fe en Jesucristo. Otro detalle de Drusila. Les dije que era chiquita, ¿no? Menos de 20 años tiene. Así. Quieren escuchar. Y Pablo le habla acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sobre qué diserta Pablo? Fíjense, 3 puntitos. Lucas resume la predicación o el inicio de la predicación de Pablo en 3 puntos. Justicia, dominio propio, juicio. Justicia. ¿Quién es justo? Dios. Está hablando de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Lo primero que le dice Pablo a este hombre es que Dios es un Dios santo,
y que demanda de los hombres justicia. Y que para seguir este camino, el camino de la resurrección, es necesaria la justicia. Y le habla también del dominio propio, es decir, de no pecar, porque para eso sirve el dominio propio. Cuando yo quiero pecar, no peco. Un dominio propio que evidentemente Félix no tiene. Le gustó una mujer, se la sacó al marido, dejó las otras dos que había tenido. Se enojó con alguien, lo metió preso. Hay una frase de él que dijo un filósofo cuando lo describió. Dijo que él había gobernado como un rey con mentalidad de esclavo. O sea, así de cruel y de malo fue su gobierno. Era un hombre desbordado por todo lo que hacía, no podía controlar nada de lo que hacía. Era un hombre cegado, dominado por sus pasiones. Dominado por sus pasiones. Y Pablo va y le habla de la santidad de Dios, de cómo Dios demanda que el hombre sea justo, le habla del dominio propio, entonces le habla de la necesidad de no pecar, y obviamente le va a hablar de la incapacidad que él tiene de no pecar. Félix, al escuchar esto, él se da cuenta, ¿quién me voy a dominar yo si lo que quiero encaro para él? No puedo. Le va a hablar Pablo de su pecaminosidad y le va a decir finalmente que hay un juicio venidero, que hay condenación para el que no vive la vida según los estándares de justicia de Dios. Aquel que comete pecado contra un Dios santo, ¿qué puede esperar? El juicio. ¿Cómo puede el hombre no cometer pecado si tiene dominio propio? ¿Quién tiene dominio propio tal como para no pecar? Ni siquiera nosotros, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos da dominio propio. Pablo confronta a Félix con la realidad de su pecado. Le está diciendo, mirá, Dios es un Dios santo, un Dios justo. Si vos querés seguir este camino, tenés que ser justo. Tenés que tener dominio propio y no pecar. Pero no podés porque fíjate cómo vivís. Ahora, lo único que te puede esperar a vos es el juicio. Un día el Señor juzgará. Y vuelvo. ¿De qué le habló Pablo? Le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo primero le muestra la realidad de su pecado. Le dice, mirá, Dios es santo, vos sos un pecador, te espera el juicio. Esa es la realidad de todo hombre. De todo hombre. La solución es, poné tu fe en Jesucristo, al que yo predico. Mirá, venció al pecado, fue santo. Murió, pero resucitó. Él venció al pecado. Él venció al pecado. Poné tu fe en Él. ¿Cuál fue la reacción de Félix? Fíjense, busquen el verbo. ¿Qué le pasó a él? Se espantó, dice la Biblia. La palabra es enfobos. Espantado, atemorizado, aterrorizado. Enfobos, que es la palabra, de ahí viene la palabra que nosotros usamos para fobia, cuando es un miedo. Félix se espanta, pero le dice, ahora andate, cuando tenga tiempo te vuelvo a llamar. ¿Acaso Félix entendió la santidad de Dios? La gravedad de su pecado, su imposibilidad de ganar el favor y el perdón de Dios. Pero le dio la espalda. Otro día, más adelante. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Ese día Félix escuchó la buena nueva del Evangelio y dijo, hoy no, más adelante. No hubo más adelante para él. O sí, hubo, porque lo volvió a escuchar a Pablo. Pero le dio la espalda. En vez de escuchar la verdad, Félix se tapó los oídos y los ojos a sí mismo. El dinero, el poder, las intrigas políticas lo cegaron. Fíjense, dice, esperaba también con esto que Pablo, dice, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Ya lo volvió a llamar otra vez. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. No entendía nada. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. 2 años estuvo preso. Dice acá, Lucas muy tranqui, dice que Félix dejó su cargo porque vino su sucesor, Porcio Festo. Lo echaron a Félix. No es que cambio, no, lo echaron, lo destituyeron. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años. Preso en Cesarea. Qué triste. Escuchó el Evangelio. Tuvo la verdad ante sus ojos. Y dijo otro día, después, más adelante. Despreció el tesoro más precioso de la tierra. Dijo otro día. Ya vendrá el tiempo. En la iglesia antigua había una creencia de que el bautismo salvaba. Durante mucho tiempo la iglesia le otorgó al bautismo el poder de salvar. Y también creían que si uno pecaba, no sé cuál era el criterio de qué era pecado, pero que si uno pecaba y se había bautizado, perdía la salvación. Entonces muchos posponían el bautismo hasta los últimos momentos. El asunto es que uno nunca sabe, nunca tiene certeza. Y no funciona así. ¿Escuchaste hoy el Evangelio? Hoy. Es hoy. ¿Crees? No sabes si mañana lo vas a escuchar. No lo des por sentado. Es hoy. Termino con 3 verdades. La primera es que Jesús es el tesoro. No hay nada más valioso que conocerle a Él. A Él. Conocerle. No hay nada que se compare a Él. Nada. Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Segunda verdad, súper importante. El día de salvación es hoy. 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si yo desprecio hoy el Evangelio, mañana voy a seguir haciéndolo. Mi corazón se va a ablandar y va a reconocer su necesidad de Jesucristo o se va a endurecer.
Si yo escucho la voz de Dios, y escucho la voz de Dios, y escucho la voz de Dios, y digo, mañana, 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 mi corazón se vuelve cada vez más duro, cada vez más insensible. Era ahí ese día, y no fue. Y lo llamó un montón de veces, el mejor predicador de la historia, Pablo. Es hoy. Última verdad. Nosotros vivimos por la fe. Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo más precioso que nosotros queremos? Vivir. ¿Cuál es la única forma en la que el hombre puede vivir? Si está en Cristo. Por eso es importante la resurrección. Todo hombre sabe, un día se va a morir. Por ahora no han inventado nada para hacernos inmortales. No lo van a inventar. El hombre quiere. Leía en esta semana una noticia que decía que la curva de crecimiento de expectativa de vida ya está. Porque antes la expectativa media de vida eran los 40, 45 años. A esa edad la gente ya era vieja, ya moría. Bueno, la medicina, los avances, todo eso fue tirando la edad para arriba, para arriba, para arriba. Pero todo tiene un límite. El hombre quiere romperlo, pero todo tiene un límite. Y entonces la muerte, nuestro fin, es algo ineludible, es algo cierto. Eso es cierto, de todos los hombres. Vamos a morir. Y la única forma en la que nosotros podamos realmente tener vida es creyendo en el resucitado. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay una tragedia mayor que la que ha vivido este hombre, Félix. Recibió el Evangelio de labios del predicador más importante de su época. Escuchó la palabra de Dios y dijo, mañana. Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todos los días Dios nos habla. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, Dios está llamándote a la salvación. No endurezcas tu corazón. Si hay cosas que Dios quiere cambiar en tu vida, Dios te habla todos los días. No endurezcas tu corazón. Hoy, cambialas hoy, porque mañana tu corazón va a estar más duro. Cambialas hoy. Por eso Dios te habla. Que el Señor siempre nos conceda corazones sensibles a su voz y que respondan a su voz en una obediencia humilde y amorosa. No obedecemos a regañadientes, no obedecemos por obligación, obedecemos porque le amamos. Y cuando escuchamos su voz, la recibimos como la voz de un Padre amoroso. Si escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Amén.